Hola a todos, bienvenidos a La isla de Hélice de Julio Verne, su viaje extraordinario número 41 y un drama marítimo que suele compararse un poco con una ciudad flotante, a pesar de que yo diría que más allá de que suceda en el mar, pues la intensidad de ambas es brutalmente diferente. En cualquier caso, bueno, pues vamos a ver varios detalles de Verne habituales en sus libros en esta isla flotante y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué os parece este libro número 41 de sus viajes extraordinarios. En primer lugar os voy a hablar de sus protagonistas, porque en este caso, y salvando un poco las diferencias habituales con otros libros, vamos a tener a nada menos que 4 franceses. Lo pongo por aquí mejor, ¿vale? Que ahí está sobre el peso del libro. 4 franceses. 4 franceses que son un cuarteto de cuerda, y sus nombres son un poquito raros porque el primero, Sebastián, está bien, pero Francolin ya se hace un poquito raro, y Verne se hace mucho más raro, y por supuesto Pinchinat se hace total y absolutamente extraño, al menos para los españoles. Vaya, al menos a mí no me parece un nombre nada común. Y es un cuarteto de cuerda que tiene una disculpa bastante original, y es que sencillamente, pues un buen día se aparece un diletante o alguien que se presenta como un diletante, una noche mejor dicho, y les dice: yo sé dónde podéis venir a pasar la noche, y allí les lleva tranquilamente, sin ningún tipo de problema, les mete en la isla flotante, y cuando esta parte, pues de pronto se encuentran con que pues están allí metidos, ¿no? Donde le hacen la oferta de que toquen en la isla de Hélice, que me veréis llamarle la isla flotante, ¿no? Por una ciudad flotante, se conocen ahí un poquito los nombres, pero bueno, allí les proponen, les ofrecen una ingente cantidad de pasta por tocar en la isla de Hélice mientras realiza su recorrido, y bueno, pues allí deciden quedarse los 4. No van exactamente engañados, aunque de inicio no saben dónde están, pero sí es cierto que hay un poquito de engaño por el camino. Cosa curiosa porque contrasta tanto con 20.000 leguas de viaje submarino, en el cual es una especie de secuestro medio forzoso. Robur el Conquistador también tenemos pues una especie de secuestro, ¿no? Más o menos forzoso, y evidentemente pues en este caso no es un secuestro en sí mismo, pero sí es cierto que ellos no van por propia voluntad, aunque luego se prestan, gracias al dinero, a realizar esa especie de gira. ¿Y qué es la isla de Hélice? Bueno, yo creo que lo primero que habría que comentar, más allá de los personajes, es la propia isla. La isla se supone que es una estructura de acero que utiliza un poco la misma idea que se utiliza a día de hoy con las plataformas petrolíferas flotantes, ¿vale? De manera que, bueno, pues por abajo se mantiene a flote, y por arriba tiene montado, debido a que es enorme y muy plana, pues tiene montado como si fuera pues una pequeña isla, quiero decir, con tierra, con sus rocas, con sus árboles, con sus plantas, etcétera, etcétera, con sus propias construcciones, con sus puertos, uno a vapor y otro a estribor, y pues con sus diferentes construcciones, como podría tener un pueblo pequeño. Pero bueno, pues al final se ha convertido en una especie de reducto de ricos, y por tanto pues tiene pues un montón de cosas que en otro caso sería imposible, como una cámara donde dan conciertos, como una torre de astronomía, etcétera, etcétera. Pues una serie de sitios bastante curiosos y bastante extraños para un pueblo, pero en cualquier caso, pues lo dicho, sería como construir una ciudad, pero en mitad del mar. Muy interesante, y por supuesto, pues una de sus características, lo de llamar en la isla de Hélice, es porque tiene motores a ambos lados, y por tanto se puede desplazar por el Pacífico, puesto que se encuentra en el Océano Pacífico, y se puede desplazar por todas las islas de la zona. Y aquí tenemos el primer detalle que quizás nos rechine un poco, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy creo que conocemos bastante más el Océano Pacífico, creo que conocemos mucho más los peligros que acechan en el Océano Pacífico, y entendemos que no es un mar tan pacífico como dice su nombre, ¿vale? Bueno, tantas expediciones que hubo por allí, de españoles, de portugueses, de ingleses, y cómo sufrieron muchísimas y muchísimas bajas, pero bueno, en cualquier caso, la idea en sí misma de la isla de Hélice es que se mueva entre los trópicos, y de esta manera pues intentar encontrar una zona calmada de mar donde no hubiera grandes olas y donde pues pudiera navegar una estructura enormemente larga y enormemente plana. A día de hoy sabemos que hay tsunamis, que hay volcanes, que tenemos a Riley ahí hundida por algún lado, y un montón de peligros que pueden hacer que la ciudad flotante se fuera a paseo en cualquier oportunidad. Pero bueno, quizás es el único punto que puedes decir: esto me rechina un poquito. El resto está perfectamente calculado, la dureza del acero, la extensión exacta, la cantidad de material que puede llevar encima, el peso, bueno, pues todo eso, como Verne nos tiene acostumbrados, está perfectamente calculado y perfectamente expuesto para que cada uno pueda hacer sus propios cálculos y ver si realmente podría la isla de Hélice flotar o no. Y básicamente el punto más peliagudo de la historia es: ¿qué vas a contar? ¿No? Porque es complicado pues tener una aventura en una isla que va flotando
tranquilamente por el Océano Pacífico, que además intenta pues no meterse en zonas de tormentas, en zonas de olas, etcétera, etcétera. Bueno, pues el tema es que, por ejemplo, en una ciudad flotante se buscó el tema personal, las relaciones humanas, etcétera, etcétera, y en este caso pasa algo parecido, pero yo creo que es un argumento un poquito más flojo, y es el de pues la lucha entre la gente entre vapor y estribor, que son protestantes y católicos, que por tanto pues están enemistados por el tema religioso, que al final pues esto acaba sacando cosas que están subyacentes por ahí en la gente en sí misma. Esto es un argumento un poco pobre, pero es que además tenemos pues por toda la zona, como decía, es una zona peligrosa de indígenas y demás, y eso supone que también pues puedan tener ataques externos que puedan dar un poquito más de salsa a todo esto. Más allá de las batallas, ¿no?, tanto internas como externas que pueda haber, pues vamos a tener referencias a otros libros de Verne. Por ejemplo, la de Escuela de Robinsones, vamos a tener alguna que otra referencia, vamos a tener pequeñas referencias a sus libros, por supuesto, a Una ciudad flotante, faltaría más, pero también detalles como el de Caravan el testarudo, quizás, ese personajillo que era súper testarudo, que daba toda la vuelta al Mar Negro porque no le dejaban pasar el estrecho allí de Estambul y tal, ¿no? O sea, pequeños detalles que van surgiendo y que te van recordando otros libros. Quizás pues ese reciclaje de ideas es el que hace que te quedes un poco pillado diciendo, vaya, pues no me acabo de convencer, por supuesto, si te has leído los otros libros anteriores. Ya os digo que en ese sentido me parece que los argumentos van siendo un poquito flojos, pero sí es cierto que, como siempre digo, como se publica por capítulos, en su momento se publicó en revistas a través de diferentes capítulos y luego se juntaba en 1 o en 2 tomos, pues Verne mantiene la atención en todo momento, porque siempre tienen algún tipo de problema, sea interno, sea externo, sea referencia a otros libros, sea cual sea, siempre va teniendo algún problema que van teniendo que solventar capítulo a capítulo. Por supuesto, para que entendáis por qué yo me quejo de esta especie de capítulo sin sabor, ¿no? Vemos en un momento determinado, y sabiendo toda la cantidad de ricos que hay en la isla, que de pronto te avisan que la compañía quiebra. Y te quedas un poco sorprendido diciendo, pero si está lleno de ricos. Y efectivamente, la resolución es muy simple, es decir, simplemente se juntan entre ellos, ponen la pasta y recuperan la compañía. Es muy simple, ¿vale? Pero esto es un poquito la idea de que los argumentos son ligeramente flojos. Quizás en otras circunstancias, otra compañía donde no hubiera un montón de ricos que te los están describiendo de manera constante, pues la quiebra podría resultar un poquito más sorprendente o podía llevar a un mayor número de dificultades, pero en este caso simplemente es como un trámite, ¿no? Que hay que poner pasta, aquí va la pasta, patapum, y ya está. Por eso digo que quizás los argumentos son un poquito flojos, a pesar de ser reciclados de otros libros en los cuales sí han funcionado, porque estaban en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Hablando un poquito de los personajes, porque simplemente os he dicho que es un cuarteto de cuerda, decir que cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Algunos súper gracioso, súper cachondo, que anda por ahí descojonándose de todas las noticias que hay de la zona, ¿no? Y dice, bueno, a ver si encontramos caníbales, ¿no? Y ahí se va el buen hombre a intentar encontrar caníbales, ¿no? Un poco en modo de risa, que bueno, al final estas bromas pueden acabar mal, ¿no? Pero me refiero a que cada uno tiene su carácter un poquito más conservador, un poquito más lanzado, etcétera, etcétera. Sin embargo, funcionan los cuatro como si fueran un conjunto, no tenemos grandes separaciones entre ellos, ni tenemos pues diferentes opiniones que les lleven a romper el grupo o siquiera a plantearse la ruptura del grupo, ¿no? Podemos considerarlos casi como un personaje con 4 cabezas, ¿no? Es bastante curioso, pero bueno, a nivel de personajes me he quedado un poco sorprendido porque normalmente pues tenemos novelas de personajes de Verne en los cuales son muy marcados y además vemos como los diferentes personajes van teniendo cada vez pues como más mala leche, ¿no? Buscando esa ancianidad de Verne y esa falta de paciencia, siempre súper agresivos y siempre buscando pues con un gran carácter, ¿no? Por eso pues me parece que son unos personajes un poquito flojos que quizás hace que la novela sea un poquito descafeinada. Y sobre el final de la novela, la verdad es que me dejó un poco sorprendido. No porque sea un final malo, ni mucho menos, sino porque Verne tiende a tener persistencia en sus mundos. Es decir, siempre digo que cuando uno lee 20.000 leguas de viaje submarino y descubre las características del Nautilus, después te encuentras en otra obra de Verne, que no voy a mentar para no hacer spoiler, en la que pues te aparece una especie de bicho muy duro y que de las que sale como una especie de rumor eléctrico de él, que nunca se describe como un rumor eléctrico, por supuesto, que lleva a un barco a una velocidad sorprendente hasta pues tal sitio, ¿no? Bueno, pues esos detalles son interesantes porque al final lo que ves es una persistencia en el mundo de Verne y ves diferentes referencias a sus novelas. Sin embargo, en este caso lo que tenemos pues es como un final que termina, entre comillas, con la isla de Hélice para evitar que se pueda volver a ver en cualquier momento. Sí es cierto que se dice que cualquiera podría construirla, esto cae de cajón, pero sin embargo lo que vemos a día de hoy son barcos enormes, barcos gigantescos o transatlánticos enormes, pero no llegamos a ver pues esta idea de isla
isla en sí misma, no porque los datos no permitan construirla, sino porque simplemente pues es más útil tener un portaaviones gigantesco o algo por el estilo que no pues una isla toda planita con sus casitas y demás. Lo dicho, para los ricos prefieren tener su isla privada que más bien que tener una isla que pudieran mover por el mar. Y no os voy a dar más la lata con este libro. La verdad es que para mí personalmente, creo que para alguien que quiere leerse todos los libros de Verne, pues es un libro que se puede leer, no es un libro malo, es un libro entretenido. Como digo, tiene pequeñas como mini referencias a diferentes libros de Verne, lo cual es muy curioso. Por eso digo que al final me choca un poco que todo quede como parado, ¿no? Y diga, pues no se va a volver a hablar de la isla de Hélice. Pero pues para alguien quizás que quiera descubrir a Verne, no creo que sea el libro más adecuado. Sobre todo por eso, porque digo que falta tensión. Al igual que en Una ciudad flotante parecía que todo era tensión en todo momento y que las relaciones personales eran súper tensas por diversos motivos, que no os voy a spoilear, por supuesto, pues aquí parece que todo va como fluyendo como la seda, ¿no? Parece que cuesta que haya esa emoción, parece que cuesta que haya arranques en los cuales los personajes tengan una situación de vida o muerte, que las hay, pero, lo dicho, que parece que queda un poquito de aquella manera, y lo único que hace que me choque con respecto a otros libros de Verne de esta época es que aquí sí que utilizan armas sin ningún tipo de problema, sí que se dedican a pegar tiros sin ningún tipo de problema, porque pues en otros libros quizás han sido muy pacíficos los personajes y los que rodean, no solo los personajes principales, sino también los personajes secundarios. En este caso, todos ellos pues toman las armas en determinadas situaciones y las utilizan sin ningún tipo de problema. Con lo cual, pues es lo único que llama la atención y que ves que puede haber ahí un poquito de intensidad o un poquito de movimiento dentro del libro. Por el resto, pues yo me lo tomaría con cierta calma. Sé que como libro aparece en recopilatorios de Kindle. Yo creo que están bien cuando son recopilatorios, porque la verdad es que son muy baratillos y te ofrecen diferentes aventuras de tonos muy distintos, pero lo dicho, yo en sí mismo no lo podría recomendar como un libro para leer de Verne y para leer pues, de una manera apasionada, como suelen ser los libros de Verne. Y nada más, espero que os haya gustado hasta aquí la video reseña y nos vemos en el próximo libro. Adiós.